Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. En la jornada de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con sanidad aquí en la isla de Lanzarote, y lo hacemos precisamente con la propia consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, con Esther Monzón, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Muy Esther. buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenida. Muchas gracias. Esther, bueno, estás por diversos motivos en la isla de Lanzarote. Uno de ellos, y si le parece empezamos por ahí precisamente porque creo que es muy importante hablar sobre este asunto, y es la unidad de atención temprana. Yo creo que un reclamo, una demanda desde hace muchísimo tiempo. Creo que va a poder visitarla justamente mañana, ¿no? Sí, mañana vamos a poder visitar efectivamente, junto con el presidente del gobierno, que también viene, esta nueva unidad de atención temprana para atender a aproximadamente unos 30 niños con algún tipo de discapacidad o algún tipo de disfuncionalidad, tanto motora como psíquica, y que necesitan de una estimulación importante y específica en la temprana edad, ¿no? Y por lo tanto estamos muy contentos. Efectivamente es una reivindicación histórica y teníamos que abrir esta unidad sí o sí. Además hay que cumplir con la ley de atención temprana, y esta es la unidad que nos quedaba por abrir aquí en Lanzarote. Y por lo tanto, pues muy contentos de poder visitar estas nuevas instalaciones que van a estar dentro del Hospital Molino Rosa, porque hemos estado intentando localizar otros espacios y nos ha sido muy complicado. Finalmente hemos movido dentro del hospital una zona, la hemos apartado para otra, en fin, se ha hecho una especie de rebumbio ahí, de movimiento interno, y hemos dejado una zona que está a pie de calle, muy bonita, para poder atender a estos niños. Yo creo que al final a todas esas familias y todos esos niños, yo creo que lo que menos les importa es el lugar, con tal de que esté y sea adecuada, ¿no? Ya que estamos en el hospital, si le parece, vamos, porque es verdad que me surge la duda imagino que también, como a mucha gente, ¿no?, con ese edificio paralelo, el que está al lado, que se hizo, recordamos, en época de pandemia. Ustedes le llaman el hospitalito. El hospital, sí, creo recordar, como por vía de emergencia, creo que se realizó en su momento. No lo sé si sigue siendo la intención para el tema de enfermedades emergentes, por todo lo que vimos que ocurrió con la pandemia. ¿Qué ocurre con ese edificio? Pues en ese edificio hay dos situaciones, una que ya está salvada, que fue el cambio de uso justamente, porque efectivamente fue un procedimiento llevado por emergencia y con una finalidad que era atender a enfermedades emergentes, dada la situación epidemiológica de aquella época. Gracias a, bueno, iba a decir a Dios, también a Dios y al trabajo de muchísimos profesionales y de gobiernos, en fin, de prácticamente el mundo entero, porque fue un trabajo mundial, podemos contar con una situación epidemiológica bastante normalizada, y por tanto el uso ya no sería exclusivo para enfermedades emergentes. Entonces tuvimos que hacer ese cambio de uso, y después, cuando fuimos a pagar la última certificación, la empresa nos pasó la última certificación, la facturación de la última certificación, y no era la empresa con la que nosotros habíamos inicialmente firmado el contrato, sino que esa empresa hizo una unión temporal de empresas, una UTE, con otra, y por lo tanto jurídicamente nosotros no podemos abonarle a alguien con quien no tenemos firmado el contrato. Por lo tanto, este tema está judicializado, y en el momento en el que se desatasque esta situación, pues sobre la marcha podremos contar con 100 camas, que aproximadamente cuenta este edificio, y bueno, y poder poner ahí pues muchos servicios hospitalarios que de todas nos hacen mucha falta. Imagino que, porque es que escuchamos la palabra judicializado y yo creo que todo el mundo se le pone los pelos de punta, ¿no? Porque suele por lo general entorpecer bastante y durante bastante tiempo cualquier proceso, en este caso cualquier edificio de infraestructura, ¿no? No sé si sabe algo, entiendo que si está judicializado poco se puede saber en cuanto a la espera de esa resolución judicial. Nosotros esperamos, tenemos la esperanza, porque es algo, bueno, pues relativamente usual que se pueda resolver lo antes posible, pero la verdad es que no te puedo cerrar fechas. Muy complicado, pero en cualquier caso, pues eso, esperamos todos, evidentemente, que no se aplace demasiado, sobre todo por la falta que hace. Esther, sigamos digamos en la zona del hospital, porque en Lanzarote yo creo que hemos recibido grandes noticias en estos últimos meses. Por un lado, el tema del búnker, y por otro lado, la unidad hemodinámica. ¿Le consta que van bien esos servicios? Sabíamos al principio, por ejemplo, que comenzábamos por tema de formación y para adaptar
adaptarse y demás con, en este caso, profesionales que llegaban de Gran Canaria y que poco a poco serían los de Lanzarote quienes se reubicaran. No sé cómo está todo el proceso. Bueno, a día de hoy las dos unidades funcionan perfectamente bien. Efectivamente, al principio tuvo que venir el personal del Negrín para formar al personal que estaba ya aquí, para que se hiciesen con el nuevo equipamiento, que es complicado y además es de tecnología muy puntera. Y por lo tanto estuvieron aquí varios meses. Una vez pasado ese tiempo, está perfectamente llevado por médicos de aquí, que están muy bien formados, y siempre en coordinación, lógicamente, con la unidad de referencia, que sigue siendo en este caso el doctor Negrín. Han sido yo creo que las dos grandes noticias por excelencia en cuanto a sanidad aquí en la isla de Lanzarote. Me voy a mover bastante, de hecho me voy a ir yo creo que hasta casi la otra punta de la isla, me tengo que ir a la zona norte, porque es cierto que recibimos bastantes demandas, solicitudes de bastantes vecinos, sobre todo en lo que tiene que ver, porque es verdad que sabemos que hay en distintos centros de salud, pero en lo que tiene que ver a las urgencias en este caso. Ha sido un debate que se ha puesto en el propio Parlamento de Canarias en varias ocasiones. ¿Cuál es la intención, Esther, del Gobierno de Canarias con respecto a las urgencias o a 24 horas, en este caso, en el norte de la isla? En el centro de Mala, sí. Nosotros estamos valorando, estamos haciendo un estudio de incidencia, de urgencia y de los tiempos según los protocolos de seguridad de desviación para el Molina Orosa o no. Una vez que terminemos el estudio y que tengamos datos fiables al respecto de toda esta población que se mueve y se desplaza de un lado para otro, pues podremos tomar una decisión. Desde luego, si hace falta, está en nuestra intención, desde luego, cubrir la necesidad de la población de la isla de Lanzarote y de todas las islas, específicamente de Lanzarote, que es donde estamos hoy, porque entendemos que hace falta, que la población ha crecido muchísimo en los últimos años, en los 20 últimos años, tenemos una población mucho más importante que entonces, y por lo tanto es necesario ir adaptando los servicios sanitarios a la demanda real de la sociedad. Porque es cierto que cuando hablamos de estudios, muchas veces la gente piensa que quizás, no lo sé, yo no sé cuáles son los parámetros o lo que se mide en esos estudios, pero imagino, no lo sé, que tratándose de sanidad no será única y exclusivamente, evidentemente tendrá que ver, pero que no será única y exclusivamente el tema del número de personas o cartillas sanitarias y todo este tipo de cosas. Imagino que habrá más cosas. Se estudia también esos desplazamientos, el uso de la urgencia, cuántas personas vienen de esas zona a las urgencias del Molina Orosa, o sea, se está haciendo un estudio del movimiento, no solamente del número de cartillas, que sabemos cuál es, sino también de cómo se mueve y qué servicios son los que realmente más demandan, y siempre dentro de un marco de unos criterios de seguridad que establecen los procedimientos de traslado de pacientes en urgencia. Bueno, pues la gente del norte, además me incluyo porque soy del norte y llegan bastantes demandas, por tanto estarán al tanto de lo que pueda ocurrir con ese estudio. No sé cuál es el tiempo medio de estudio aproximadamente que... La verdad es que yo no dispongo del dato, pero no creo que tardemos mucho en saber cuáles van a ser las actuaciones al respecto del norte de Lanzarote, de verdad que no. Bueno, pues estaremos... Cuando las tengamos, vengo otra vez y te lo cuento. Y te lo agradeceremos muchísimo, desde luego que sí. Hay otro asunto, Esther, que, bueno, de hecho nos llegaba, creo que te lo comentaba también mi compañero en la radio en COPE, nos llegaba un caso de una persona que nos decía a su vez que también conocía a otras personas a las que les había ocurrido, curioso en cuanto a que le han llamado para ir a una cita para una radiografía, creo recordar, un fin de semana, un sábado concretamente, a las 9 de la noche, que si ya es raro un sábado, a las 9 de la noche lo es más todavía. ¿Esto tiene que ver con algún proceso que se esté llevando a cabo con respecto a agilizar temas listas de espera? Sí, nosotros pusimos en marcha, lo diseñamos el año pasado, en los primeros meses de nuestra legislatura, y pusimos en marcha a partir de enero con una dotación de cerca de 25 millones de euros extras, el Plan Activa Canarias. El Plan Activa Canarias consiste en reforzar la actividad en las tardes y los fines de semana durante todo el día. Y por lo tanto, esa señora es fruto de que efectivamente está funcionando el Plan Activa. Yo desde aquí pido disculpas porque hay horas, pues un sábado a las 9 de la noche, pues supongo que te apetecerá de todo, menos ir a hacerte una prueba médica,
pero pido también que la población entienda que durante la pandemia hubo una parada brusca de todo el tema de pruebas y de intervenciones quirúrgicas también, y que es importante que salgamos de esa situación para intentar disminuir, que ya lo hicimos, los días de demora. Estábamos aproximadamente en 156 días cuando nosotros llegamos al gobierno para una intervención quirúrgica. En el último corte de diciembre nos quedamos en 146, y la intención del corte de ahora de junio y por dónde va más o menos el camino, y nosotros tenemos reuniones cada 15 días con todos los gerentes, el director del servicio y los gerentes, y yo voy a todas las que puedo, y desde ahí ya se vislumbra pues que vamos a mejorar todavía más las cifras. Y por lo tanto pues la demora será menos, y bueno, y eso funciona por supuesto por los profesionales que voluntariamente acceden a trabajar esas horas extras que se les abonan, pero que entendemos que están cansados, y aún así es un profesional de muchísima vocación y comprometido con el recurso, y por lo tanto saben que es fundamental pues poder hacer esas pruebas como a esta señora, aunque fuera un sábado por la noche. Pues luego que es de valorar, y al igual que a las personas a las que se les llama, yo creo que lo entienden perfectamente, deberían entenderlo, porque somos los primeros también después, con razón por otra parte, pero que somos los primeros que nos quejamos precisamente de esa demora, con lo cual cuando nos llaman deberíamos de acudir, evidentemente por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo también los profesionales. No sé, Esther, si hay alguna demanda más que le haya llegado en este caso, o que perciba, o que le hayan dicho una vez que viene a la isla de Lanzarote o en el propio Parlamento con respecto a la isla de Lanzarote, y que crea que es algo pendiente. Bueno, lo que está pendiente, y tenemos el absoluto convencimiento de que saldrá lo antes posible, es el Centro de Salud de Playa Honda en el municipio de San Bartolomé. Es fundamental, es un centro de salud que se hace absolutamente necesario, que fue un compromiso de Baltar en la última legislatura de Coalición Canaria, antes del Pacto de las Flores, dejarlo ya previsto y escrito que era necesario poner un centro de salud en San Bartolomé, y desde luego nosotros durante esos 4 años de pandemia pues entendemos que las dificultades, la situación social, sanitaria, en fin, aquello fue un poco una situación complicada, y a pesar de que el expediente de cesión del suelo, porque este suelo pertenece al Ayuntamiento de San Bartolomé y tienen que cederlo a patrimonio del Gobierno de Canarias para que nosotros podamos entonces hacer ese proyecto y después la obra. Han tardado pues 4 años en hacer un expediente de cesión, que realmente se nos hace costoso pensar que tanto tiempo puede tardar un expediente para una cesión de un solar, que está claro que el uso es el que es, en fin. Pero bueno, en definitiva, estamos a día de hoy a puntito ya de resolver este expediente. El Ayuntamiento de San Bartolomé tuvo un pequeño error y solicitó, hizo la cesión del suelo al Servicio Canario de Salud directamente, cosa que nosotros no podemos asumir, porque el Servicio Canario de Salud no asume propiedades, para eso está el patrimonio del Gobierno de Canarias, que es a quien se le debe hacer esa cesión, y a partir de ahí yo espero que eso se resuelva lo antes posible. Ya tenemos nosotros en el presupuesto de este año 24 tenemos el proyecto para hacer la obra, por lo tanto sacaremos a licitación el proyecto, y una vez que ya se adjudique el proyecto pondremos en marcha la licitación, que esperemos que pueda ser con vistas al año que viene. Agradezco que me haya comentado lo del Centro de Salud de Playa Honda, es verdad, se me escapaba y es importantísimo. Es en todo caso uno de estos asuntos en los que ocurre y hay cruce de declaraciones, ¿no? En este caso, porque es verdad que en varias ocasiones hemos tenido al alcalde de San Bartolomé en esta misma mesa, y es verdad, es así, nos decía todo el rato que lo que había era por parte del Gobierno de Canarias eran largas, que se les daba largas. Luego la última entrevista me dijo de hecho que él ya había cedido ese suelo y que en todo caso serían desde el Gobierno de Canarias los que tendrían que volver a cederlo a quien tuviesen que cedérselo. Quiero decir que él nos dio a entender que por su parte estaba todo hecho. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que lo importante no es que él o yo tengamos la razón. Yo creo que lo importante es sacar de una vez por todas el proyecto que tenemos para este año, para el Centro de Salud de Playa Honda. Desde luego nosotros estamos hace 10 meses escasos llevamos gobernando, y desde luego en 10 meses se ha hecho muchísimo más que en los 4 años pasados. Por lo tanto, ahí lo dejo.
yo no me quiero ir de aquí teniendo la razón, sí me quiero ir de aquí tranquilizando y diciéndole a la población de esa zona que desde luego mi compromiso personal con Lanzarote, además de haber puesto en marcha la hemodinámica y el búnker de radioterapia, que eran desde luego unos hitos que teníamos que cumplir sí o sí y que pusimos en marcha en 3 meses uno y en 6 meses el otro, esto también va a estar en marcha y antes de que yo me marche de la consejería, desde luego, San Bartolomé tendrá su centro de salud. Pues ese es el titular, desde luego. Esther, nada, nos queda muy poquito tiempo, pero ya que estamos hablando de centros de salud, en cuanto a Playa Honda está la construcción completa de ese centro de salud. No sé si también hay trabajos pendientes en cuanto quizás pues a remodelación, restauración o a mejorar otros aquí en la isla de Lanzarote. Sí, desde luego nosotros tenemos una inversión muy importante para este año con cosas que aparentemente no se ven pero son absolutamente necesarias. Una bomba de frío, cambiar las calderas, o sea, inversiones de cerca de 11 millones de euros que tenemos que hacer en el Molina Orosa para que todo lo demás pueda funcionar. Cada vez tenemos maquinaria que solicita más potencia y bueno, y es necesario adecuar todas las instalaciones y los servicios generales están trabajando en ello muy duro para que podamos tener unos servicios generales realmente que acompañen a todo el equipamiento nuevo que está llegando al Molina Orosa y que debe dar respuesta. Pues nos quedamos también con ese otro titular fundamental, la llegada también de esos recursos, como bien decía, para que todo el resto pues siga funcionando. Es fundamental que en el ámbito sanitario también nos vayamos adaptando y modernizando, que lo pide constantemente todas estas instalaciones y estos edificios. Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia política con representantes de diferentes partidos políticos, que es lo que toca cada jueves.